La verdad nos hace libres. Hola, bienvenidos a este reencuentro con nuestras entrevistas internacionales junto a Juan Carlos Salcedo, nuestro corresponsal desde Nueva York, allá en el área metropolitana de aquel estado, y bueno, desde Cold Spring para dialogar el día acerca de la violencia en México. Tenemos un invitado especial desde la Ciudad de México. Estaremos dialogando con Leo Peralta. Vamos a ver un poco acerca de su perfil. Leo Peralta es un periodista nacido en la Ciudad de México y quien desde inicios de siglo ha ejercido el periodismo en medios mexicanos como las revistas Cambio y Expansión, en el sitio web cnnmexico.com, en el diario Milenio y más recientemente en The Huffington Post México, donde funge como reportero en asuntos nacionales. Además, es bloguero de opinión. Bueno, Juan Carlos, el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, es Leo Peralta, como lo veíamos. Él es un periodista nacido en la Ciudad de México y quien desde inicios de siglo ha ejercido el periodismo en medios mexicanos como las revistas Cambio y Expansión, también el sitio web de la CNN en México.com, esta sigla que identifica obviamente a una de las cadenas más importantes de habla hispana, principalmente en los Estados Unidos. Voy a cederte el espacio para que tú también des la bienvenida a Leo Peralta. Gracias. Bueno, evidentemente hoy día hablamos de un tema que queremos conocerlo más profundidad. México, país rico en cultura, ha sido y es protagonista principal del quehacer latinoamericano a lo largo de los años. No obstante que mucho de ese extenso país está en paz, 5 de las 10 ciudades más violentas de Latinoamérica están en México. Algunos se han referido a esta república como la más mortífera después de Siria. ¿Cuánto de ello es mito o realidad? Aún así, el pueblo mexicano ha demostrado una increíble capacidad de resiliencia, adaptándose positivamente a situaciones muy adversas. Esto les ha permitido un progreso y crecimiento notables, no obstante los gigantes desafíos. Entre ellos, las leyes poco estrictas y por demás relajadas de comercio de armas en su vecino del norte, los Estados Unidos, han hecho fácil una casi inagotable flujo de tráfico ilegal de armas de fuego a México y a otros países en Centroamérica. La situación en México es altamente compleja y las raíces de los desafíos de hoy no son de una década atrás, sino más bien tienen asidero histórico de generaciones. Para entender las variables que han generado la presente situación de violencia, el impacto sobre el tejido social del país y las posibles vías de solución o salida, hemos invitado a un columnista mexicano que es un astuto y agudo observador de las corrientes sociales, culturales y económicas de ese país. Bienvenido, Leo Peralta. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, comenzamos, Leo. Usted escribió recientemente un artículo titulado "La violencia nos devuelve al México del siglo XIX". Esto implicaría que la violencia ha sido parte de la fibra de México por cientos de años. ¿Por qué hace esa declaración y cuáles son las secuelas en el México de hoy? Bueno, lo que ocurre es que México, como quizá algunos de sus televidentes sepan, vino desde inicios del siglo XX, tuvo un proceso revolucionario, la famosa Revolución Mexicana, que produjo un considerable monto de violencia. Se habla de 1 millón de muertos en un país que en aquel momento tenía 10 millones de personas como población total. A lo largo del siglo XX el país se fue pacificando, la tasa de homicidios fue reduciéndose pues sostenidamente, por lo menos desde la década de 1930, cuando se tienen registros confiables, y esta tendencia fue disminuyendo hasta el año 2007.
En el año 2007, por razones que todavía no se comprenden a cabalidad, comenzó a repuntar la tasa de homicidios. Utilizo esta variable de la tasa de homicidios porque es quizá la que mejor nos puede indicar lo que sucedió en México, y a partir de ese momento se ha sucedido una suerte como de rebote en la ocurrencia de homicidios en México. Y bueno, pues justamente ahorita revisando algunos datos, la tasa de homicidios que se reporta para el año 2016, todavía no se liberan los datos para 2017, el año que concluyó, pues se aproximan a lo que tenía México en la década de 1960, Pocho. Aquí estamos, decía, desde Bolivia. Bienvenido nuevamente, Leo Peralta. Hace menos de un año atrás, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos publicó una encuesta llamada Armed Conflict Survey 2017, que generó un gran debate. Este estudio ha catalogado a su país, a México, como la segunda nación más mortífera después de Siria, con un nivel de fatalidades que sobrepasó a Irak y a Afganistán. A su criterio, ¿esto es real o más bien una lectura equivocada de la situación en aquel país? ¿Qué dice usted? Bueno, si tomamos en cuenta el volumen, la cantidad de homicidios, ciertamente es una situación bastante preocupante. La cantidad de homicidios que han sucedido, sobre todo desde 2007, que es el año donde comenzó este repunte, sí es de mucha preocupación. Está rondando los 20,000 homicidios anuales, homicidios obviamente con arma de fuego o de alguna manera agresiva, lo cual sí está generando, obviamente, si comparamos esta cifra con lo que ocurre en naciones más pequeñas como Siria, cuya población, si no mal recuerdo, es de alrededor de 20 millones, o Venezuela, que tiene alrededor de 30 millones, pues sí, el volumen bruto de homicidios en México es mucho mayor. Sin embargo, me gustaría primero ahí hacer un rápido apunte. México es una nación que tiene más de 120 millones de habitantes, por lo cual la cantidad de homicidios es muy grande, no es en modo alguno para diluir la situación. Sin embargo, todo esto sucede en una nación muy, muy, muy extensa, en una sociedad, en una de las ciudades, una nación que tiene algunas de las ciudades más grandes del planeta, la Ciudad de México. Tan solo su área metropolitana se estima que tiene una población de más de 21 millones de habitantes. Entonces, ciertamente es una situación de mucha preocupación. Sí podemos decir que la situación de violencia en México es extremadamente grave. Es un problema que incluso hoy día, y si gustan lo hablaremos más adelante, se ha convertido en un tema de las campañas políticas para la presidencia de la República que se realizarán este verano. Y bueno, probablemente es un tema muy preocupante, y sí me atrevería a decir, quizá no podría afirmar que México es el segundo país más mortífero del planeta, pero ciertamente es una situación de extremada preocupación entre la población mexicana. Bueno, gracias, Leo. Entre las causas de violencia normalmente se habla a menudo de las disputas territoriales entre carteles de tráfico de drogas, pero no se habla mucho acerca del débil control que existe en la frontera y el flujo de armas que vienen de los Estados Unidos a México. Usted se refirió a ese fenómeno como a que los Estados Unidos están llenando de plomo a México. ¿Puede explicarnos un poquito sobre eso? Claro que sí. Lo que ocurre es relativamente sencillo. Para empezar, México y Estados Unidos compartimos una frontera extremadamente dilatada. Es una frontera de más de 2,000 kilómetros que transcurre por algunos de los lugares más inhóspitos que existen en el planeta. Estamos hablando de zonas desérticas, de montañas. Y bueno, como es muy bien sabido para probablemente sus televidentes, la política de adquisición y posesión de armas en Estados Unidos es extremadamente laxa. Las regulaciones suelen ser débiles y existen muchísimos agujeros legales. Esto hace que el comercio de armas al interior de Estados Unidos sea muy alto y sea virtualmente irrestricto. Esto hace que obviamente el flujo de armas, excedente de armas que se vendan, pasen fácilmente la frontera entre México y Estados Unidos y lleguen a México. El estudio al que hacía referencia, que usted me señala, incluso indica que en países mucho más allá de México, estamos hablando de naciones como Haití, como Costa Rica, incluso hasta Canadá, llegan flujos de armas provenientes de Estados Unidos. El problema es que las armas que están viniendo a México no son armas ligeras, son armas
como se le denomina aquí, armas de asalto, es decir, armas de muy alto poder, de muy alto calibre, que son armas que normalmente hasta finales de la década pasada solamente estaban en posesión o de cuerpos policíacos o de las Fuerzas Armadas de México. Es decir, hoy día los grupos criminales que adquieren y utilizan estas armas tienen un poder de fuego que se asemeja o que se acerca mucho al que tienen las fuerzas del orden en México, lo cual pues genera enormes problemas. Y además el otro gran problema al que yo hago relevancia está en que estas armas se han distribuido casi uniformemente por todo el país. México es una nación muy extensa, es una nación igual de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, pero justamente gracias a las vías de comunicación y al desarrollo de vías terrestres como carreteras o autopistas, las armas provenientes de Estados Unidos, pues las podemos encontrar lo mismo en el sur de México, en la frontera con Guatemala, que en regiones como el occidente, sí. Muy bien, estamos hablando con Leo Peralta, periodista mexicano. Él ha estado formando parte de grupos como Expansión en el sitio web de la CNN en México, el diario Milenio y lo más reciente de Huffington Post México. Él está con nosotros como invitado especial hablando de la violencia en aquel país. Leo, háblenos un poco de esto de la administración, precisamente de la violencia y también de la justicia privada. ¿Ha cedido el Estado mexicano espacios funcionales básicos? ¿Qué lectura tienen de esto? Bueno, lo que ha ocurrido es que las fuerzas del orden en México, hay que entender rápidamente de dónde venimos. Las fuerzas armadas mexicanas y las fuerzas de seguridad mexicanas no estaban diseñadas para un control territorial duro, por así decirlo. Es decir, el país, como les acabo de comentar, es muy extenso y es muy difícil que una fuerza armada pueda tener un control de un país tan extenso y además geográficamente tan diverso, donde hay zonas selváticas como ocurre en el sur del país o zonas montañosas como ocurre en el occidente y en el noroccidente del país. Esto hizo que mucho del control de seguridad se le encargara a fuerzas locales, policías municipales. Los municipios son la base de la unidad mínima de gobernación en México, que es, a su vez se agrupan en estados y a su vez están agrupados dentro de la Federación de México. Lo que ocurre es que las fuerzas de seguridad pública tradicionalmente eran débiles y su propósito era más de control político que de control de seguridad pública. Una vez que comienzan en el 2006 a incrementarse sensiblemente las situaciones de inseguridad, las fuerzas de seguridad no tienen las herramientas ni logísticas ni el personal suficiente para contener una situación de riesgo permanente. Las encuestas que se han hecho recientemente sobre la situación de las fuerzas de seguridad en México nos dan una idea de que tan solo el 20%, por ejemplo, el 20% de los miembros de las fuerzas del orden en México son personas que tuvieron que comprar su propio uniforme. Son personas cuyos salarios a veces no rebasan los $250 al mes. Son fuerzas que están mal armadas, en ocasiones incluso deben de pagar sus propias armas, sus propias municiones, incluso y tampoco reciben ni promociones ni educación. Son fuerzas de seguridad muy mal adaptadas. Quiero pedirle su comentario acerca de una declaración en el New York Times de hace relativamente poco tiempo atrás. Indicaba que México, y leo acá, no es un estado fallido ni está cerca de serlo. No obstante, en algunos núcleos del país sus instituciones se han desmoronado lo suficiente para que imperen condiciones que asemejan las de un estado fallido. Esto, las defensas comunitarias, etcétera, creo que va mucho en conexión a lo que nos está explicando. Es correcto. En algunas zonas del país, hay que decir también que México es una nación, aunque está organizada formalmente como una federación, tradicionalmente el control político se ejerce desde la Ciudad de México. Ahí es donde se concentran la mayor parte de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas. En el resto del país la situación varía muchísimo dependiendo de la geografía, de las actividades económicas. El artículo del New York Times hace referencia a algunos casos. Uno es el de los productores de aguacate en un estado del occidente de México, que se llama Michoacán. Ahí pues la presencia del Estado tradicionalmente había sido débil y ante la emergencia pues de estos grupos armados que al parecer, además del tráfico de drogas, buscaron nuevas vías de ingreso, específicamente a través del control de la producción y del transporte de aguacate,
que es el producto que se produce en esa región con mayor intensidad, pues bueno, algunos de los productores que tienen recursos económicos decidieron organizar milicias privadas para defender sus intereses. Esto se ha reproducido en algunas otras regiones del país. Por ejemplo, el artículo de New York Times hace referencia a la ciudad de Monterrey, donde hay los empresarios. Monterrey es una ciudad manufacturera, es la segunda ciudad más poblada del país, y ahí, digamos, lo que sucedió fue que los empresarios decidieron crear, junto con el gobierno del estado, crear una nueva fuerza policíaca llamada Fuerza Civil, que reemplazó a las fuerzas policíacas que estaban ahí. Sin embargo, estas resoluciones, como lo comenta el artículo, pues han sido parciales, y pues obviamente al ocurrir al margen del control del Estado, pues obviamente son fuerzas que al final se convierten en una suerte de milicias privadas o de fuerzas de seguridad que están al servicio no de la sociedad, sino de quien las paga. Y hay que decir que desafortunadamente, pues quien las paga no necesariamente son el todo de los ciudadanos, sino grupos como en el caso de Michoacán, los productores de aguacate, que pues su interés principal pues es la defensa de su negocio, Pocho. En 10 años de intensa violencia allá en México, seguimos sin entender las causas y las recetas para poner freno a este flagelo. Las autoridades en aquel país casi automáticamente explican afirmando que es el narcotráfico el principal responsable. Pero, ¿qué hay en el ADN de la violencia en México, Leo? Podría decirse en un inicio que sí existían grandes cárteles del narcotráfico dedicados al trasiego de drogas y estupefacientes hacia Estados Unidos. Sin embargo, a medida que las acciones del Estado mexicano se concentraron en eliminar a las cabezas de estos grupos, en desmembrarlos, muchos de estos grupos se fragmentaron y dejaron el negocio del tráfico internacional de drogas y comenzaron a buscar nuevas fuentes de ingreso. Al ser grupos sin la capacidad de llevar sustancias desde el sur de México hacia el mercado de Estados Unidos, comenzaron a explorar otros mercados como el secuestro, la extorsión, lo que se le denomina aquí en México el cobro de piso, que es decir, el pago de una cuota de protección a los negocios. Y bueno, buena parte de esa violencia se explica por ahí. Sin embargo, no es todo. Es verdad que también ocurre que una parte de esta violencia, no sabemos cuánto, porque además es muy difícil discernir, justamente porque, como lo comentaba, porque al decir que es en México, cuando se dice que es un delito atribuible al crimen organizado, al narcotráfico, se le da, como le decimos en México, carpetazo al asunto, ya no se investiga más. Pero se sabe que una parte muy importante de esto son disputas vecinales, crímenes entre familias, delitos comunes, que no tienen que ver propiamente con el tráfico de drogas o con el crimen organizado. Sin embargo, la existencia de estos grupos violentos en buena parte del país han comenzado a crear el ambiente propicio para potenciar actos violentos que no necesariamente responden a las necesidades o a las situaciones de crimen organizado, sino a situaciones mucho más pequeñas, situaciones como disputas de tierras o de robos y otros delitos locales. Puntualmente, Leo, vuelvo un tanto a la explicación que nos hacía algunos minutos. Existen grupos de seguridad privadas. Eso parecería que hace más grande la brecha entre los que pueden pagar seguridad y los que no pueden pagar seguridad, por tanto, creando una diferencia, una clase privilegiada dentro del país. ¿Cómo ven desde adentro esa situación o ven como una necesidad inevitable de tener que defenderse con grupos privados irregulares? Hay que decir que la crisis de seguridad en México, hemos hablado del año 2007 como el año donde comenzó la situación de homicidios. Sin embargo, desde inicios de la década pasada comenzó la preocupación de la sociedad respecto de la seguridad. En la década pasada ocurrieron algunos secuestros de alto impacto que incluso generaron grandes manifestaciones en la Ciudad de México, justamente para exigir a las autoridades mayor protección. Sin embargo, por las situaciones estructurales que le he comentado, buena parte de las personas con recursos decidieron tomar la situación en sus manos y rentar o crear sus propios organismos, de sus propios cuerpos de seguridad. Esto es una necesidad, ciertamente, y que responde obviamente a la ineficacia o a la incapacidad de las fuerzas del Estado para proveer seguridad a la totalidad de los ciudadanos. Desgraciadamente, esto en México lo hemos mentalizado y lo hemos aceptado como el estado de las cosas natural, definitivamente.
¿qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con el ciudadano? ¿Han aceptado los mexicanos la violencia en aquel país como la nueva normalidad o cómo ha cambiado o no ha cambiado prácticamente el diario vivir de los ciudadanos mexicanos? ¿Qué podría decirnos sobre esto? Como sucede en buena parte de las situaciones de violencia armada, al principio suele haber reacciones, ha habido numerosas manifestaciones, se ha tratado y se ha buscado por muchos modos presionar a las autoridades para que de algún modo contengan la violencia. Desafortunadamente, al ser un problema donde muchos factores están involucrados y además es un problema cuya solución todavía no se puede vislumbrar porque todavía no tenemos una comprensión de los orígenes de este problema, buena parte de la población pues lo que ha hecho es adaptar sus rutinas. Algunas encuestas realizadas aquí en México denotan que buena parte de la población mexicana ha cambiado por lo menos alguna de sus hábitos o de sus prácticas cotidianas para protegerse o de la violencia o del crimen que está acarreando. Cosas como, por ejemplo, evitar ciertas rutas, dejar de utilizar transporte colectivo y utilizar transporte individualizado como taxis o sistemas como Uber, o también contratar sistemas de protección como alarmas, cámaras de videovigilancia, o incluso la contratación directa de cuerpos de seguridad privado o de guardias de seguridad para su protección personal. Es decir, la violencia en México la hemos interiorizado y pues desafortunadamente la hemos convertido en parte de la vida cotidiana. Sí. Lastimosamente se nos va acabando el tiempo muy rápidamente, pero no quiero dejar de preguntarle las elecciones en México generales en el mes de julio. ¿Cuáles son las iniciativas fundamentales que están presentando los diversos partidos políticos para atacar el tema de la violencia? Desgraciadamente, por un tema de organización y de regulación de las elecciones, los candidatos y los partidos políticos están prohibidos de dar información detallada sobre sus propuestas hasta mediados del próximo mes, cuando finalmente los candidatos serán designados oficialmente. Entre tanto, los partidos, las tres coaliciones que están registradas ante el Instituto Nacional Electoral, han hecho pues algunos señalamientos muy generales sobre la violencia. Se ha hablado de temas que, hay que decirlo, en 10 años se han hablado, cómo fortalecer los cuerpos de seguridad locales, cómo destinar mayor presupuesto al fondeo de los cuerpos de seguridad. Quizá la propuesta que ha sido más disruptiva y que ha generado obviamente un gran debate público ha sido la propuesta del candidato Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que en uno de sus eventos que él propondría darle una amnistía a aquellas personas que se encuentran procesadas por delitos no violentos relacionados con el tráfico de drogas, es decir, campesinos, pequeños usuarios de pequeñas cantidades de drogas, les ofrecería la posibilidad de acceder a una amnistía siempre y cuando las víctimas estuvieran de acuerdo. Aquí ha habido muchos malos entendidos en México porque se ha dicho que los capos de la droga o los grandes líderes criminales serían liberados con esta amnistía. Lo que el candidato presidencial señaló específicamente es que sería para aquellas personas que hubieran cometido delitos no violentos o que las víctimas estuvieran de acuerdo con este procedimiento. Pero hasta el momento esa es la propuesta más firme que se tiene sobre seguridad por parte de los tres precandidatos. Bueno, esta ha sido una mirada sobria, necesaria, de un lado sensible del Estado mexicano, de una cultura tan rica, de hombres que han avanzado en grandes reformas históricas, de un país que ha jugado y juega un papel importante en Latinoamérica, y hemos dialogado con Leo Peralta, un periodista nacido en la Ciudad de México, a quien le agradecemos por estar aquí en La Verdad Nos Hace Libres. Leo, gracias por este tiempo de entrevista. Muchísimas gracias por invitarme. Ok, gracias Juan Carlos, nuestro corresponsal desde Nueva York, por estar aquí con nosotros en este espacio internacional. Ha sido un gusto, gracias Leo por esos incisivos comentarios. Esperamos volverlo a tener nuevamente en el programa, y a los que desean continuar la conversación, los esperamos en Twitter en @PochoSalcedo. Gracias. Bueno, hemos estado junto a Leo Peralta una vez más hablando acerca de la violencia en México con un periodista obviamente que tiene experiencia en varios medios de comunicación. Nosotros hacemos una pausa, ya volvemos con más en La Verdad Nos Hace Libres.